Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Se trata del pie plano. Para ello nos acompaña el doctor Gustavo López, el día de hoy, médico traumatólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela, gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Vamos a hablar de pie plano porque a veces pensamos que, bueno, que solamente es algo netamente físico. Pero realmente, ¿cómo afecta en la salud y en la parte funcional al individuo que lo padece? Y que además, bueno, es una formación que se va alterando desde que el niño está pequeñito. Es así. Bueno, fíjate, es un motivo bastante frecuente en nuestra consulta, un motivo de preocupación para los padres, sobre todo no tanto por la parte estética, sino en pensar en qué va a generar a futuro. Y definitivamente es una de las cosas que queremos traer hoy en día a recalcar, a hacer entender que los pies son la base de sustentación de esa construcción tan hermosa que es el cuerpo humano. Entonces, definitivamente, si los pies no están bien alineados, si los pies no están en la posición correcta, definitivamente va a haber afectación en otras grandes articulaciones, como por ejemplo lo son las rodillas, las caderas, inclusive la parte baja de la columna. Es por eso una de las principales razones en las que nos preocupamos en corregir estos pies planos. ¿Existe algún tipo de causa específica en el desarrollo del pie plano o es inespecífico? Realmente es inespecífico. De hecho, cuando hablamos de pie plano en general, yo digo que le colocamos el apellido de idiopático, es decir, que no tiene una causa específica. Realmente suele ser normal en los primeros años de vida, cuando hablamos de los niños por debajo de los 3 años de edad, suelen tener pie plano y eso es lo común y se debe a la debilidad ligamentaria que existe en los pies, así como la acumulación de tejido graso que está en la planta del pie. Esto suele ser normal. Ahora, cuando ya pasamos esta edad, por encima de los 3 años, vemos que no hay un desarrollo adecuado del arco plantar y que además esto está acompañado de caída del tobillo hacia la parte media. Por supuesto es el momento entonces de preocuparse y de pensar que este paciente o este niño puede tener algunas otras complicaciones más Doctor, adelante. por acá nos escribe Vicente, que un bajo Cordero Borjas, que siempre nos sintoniza y siempre participa. Gracias a ustedes, como siempre, por escribirnos para que nuestros especialistas nos ayuden a responder sus dudas. Por acá nos dice, ¿el pie plano puede ocasionar entonces artrosis de rodillas o cadera en el futuro? Sí, definitivamente, como lo mencionaba hace un momento, genera o forma parte de lo que hablábamos como un síndrome de mala alineación de los miembros inferiores, donde lo que ocurre es que se descarga de forma inadecuada lo que es el peso corporal. El peso corporal debe caer en línea recta, pasando por caderas, rodillas, llegando a los tobillos para distribuirse a lo largo de todo el pie. Cuando vemos que tenemos un pie plano y que además está acompañado de valgo, que se refiere a la caída del tobillo hacia la parte media, pues definitivamente se pierde esa relación y por lo tanto aumenta la mayor descarga del peso, sobre todo en la parte interna de la rodilla, en la parte interna de las caderas, así como en la parte baja de la columna. Velázquez nos escribe también y nos dice lo siguiente, saludos estimado doctor, ¿qué tanto afecta el pie plano en la columna? Ya que tengo un sobrino que camina de puntas. Saludos. Sí, la marcha en puntas es una deformidad distinta al pie plano. Generalmente puede estar quizás en algunas veces acompañado de pie plano también y se debe a los acortamientos de la parte de los tendones de la parte posterior del pie. Y sí, esto definitivamente genera una mala descarga del peso en la parte baja de la columna y por supuesto va a terminar en un desgaste de sobre todo de lo que son los discos intervertebrales y generando sintomatología. Cuando vemos los pies vemos un mini puente que está en la parte baja del mismo. Cuando la persona tiene pie plano carece totalmente de este puente. Sí, generalmente cuando hablamos de pie plano hablamos de la ausencia del arco plantar, ¿ok? De este puente que usted está mencionando. Sin embargo, como te digo, una persona puede vivir con pie plano toda su vida y no tener ninguna manifestación si no está acompañada de la caída del tobillo a la parte interna. Entonces, esto es lo que realmente preocupa y son los pacientes en los que pensamos corregir esta deformidad. Muy bien, seguimos leyendo su participación. El IDAC 15 nos dice, buenas tardes, tengo un hijo que tiene el pie plano y tumba el calzado hacia un lado. Es a lo que me refiero y este sí es un paciente en el que debemos preocuparnos, en el que debemos buscar corregir. Ahora, ¿qué es importante también resaltar? Las edades para iniciar las correcciones. Y cuando hablamos de correcciones quirúrgicas, sencillas, mínimamente invasivas, de recuperación rápida, de reincorporación, por lo general, en el mismo día ¿A al acto partir de quirúrgico. qué edad se logra ver que este niño tiene realmente el pie plano? Sí, las edades adecuadas para pensar en una corrección quirúrgica son entre los 8 y los 12 años de edad,
También tenemos un peso establecido que no debería ser mayor a los 42 kilos de peso corporal para pensar en en las primeras correcciones. Correcciones, como digo, mínimamente invasivas. Pero se nota desde muy pequeño el pie plano. Sí, evidentemente lo comenzamos a ver con los primeros pasos y lo que vamos notando es que no va corrigiendo a lo largo del crecimiento, sino que por el contrario va persistiendo a medida que el paciente va creciendo y además se acompaña de algo de sintomatología. Cuando hablamos de sintomatología, no necesariamente es dolor, muchas veces los pacientes pueden manifestar cansancio. Quizás son estos niños que vemos que no se interesan tanto por actividades deportivas, que prefieren estar sentados porque quizás no lo manifiesten, pero realmente hay incomodidad en sus pies cuando generan pisadas y cuando corren, brincan o saltan. Por acá nos están hablando de la diferencia entre tener el pie plano y una persona con este puente muy marcado. Sí, es totalmente lo contrario. Estaríamos hablando de un pie cabo, que de igual manera genera una mala distribución del peso corporal, Ok. pero las zonas de dolor son distintas a las que nos genera un pie plano. Pero también es un problema tener También es un demasiado. problema tener mucho puente, por supuesto que no es lo ideal. Lo ideal es que todo sea lo medio, ¿ok? Claro. Podamos tener un arco suficiente con una buena alineación de los tobillos, pero no exagerado, porque esto entonces generaría mayor descarga del peso corporal, sobre todo en lo que es los dedos, las bases de los dedos del pie y en la parte del talón. Por lo tanto, entonces habría contracción de todo lo que es la parte muscular de la planta del pie y generaría otro tipo de dolor. Aparte de que se note físicamente que este niño pues no presenta ningún tipo de este arco o puente, como lo queramos llamar, ¿existe algo que vaya a ser determinante para los padres para darse cuenta? De repente el niño se cae más. ¿Qué pasa con este infante? Hay varios síntomas que pueden estar presentes además del pie plano. Como te decía, no tanto pensar en la manifestación de dolor como Claro. tal, pero sí podríamos estar pensando en ese cansancio que manifiestan algunos niños. Y como yo le pongo el ejemplo a las mamás, mira, el niño que tú llevas a un centro comercial o a un parque grande, que le pides que te acompañe a caminar y que ves que no desea hacerlo, que pide que lo estés cargando constantemente, una de las cosas que puede estar ocurriendo es precisamente un pie plano. La deformidad que podemos ver en el calzado, como lo hacía en la pregunta el usuario hace un momento, es otra de las manifestaciones que nos puede llamar la atención en nuestros hijos. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la marcha extrarrotada. Estos niños que vemos que caminan con los pies exageradamente hacia afuera, como un pingüinito, una de las razones que podría estar generando esto es precisamente la caída del tobillo y el pie plano exagerado. Muy bien, nos siguen llegando preguntas, doctor. Qué bueno. Vamos a responderlas a regreso. Incluso nos están preguntando ya el pie plano en adulto, Sí. si hay resolución para ello. Vamos a ver estas y otras inquietudes cuando volvamos con nuestro especialista. Seguimos hablando sobre pie plano. El doctor Gustavo López nos seguirá acompañando, médico traumatólogo. Recuerden las redes, @salud_gb, @DanielJSalas. Volvemos.